Ya no puedo ser cristiano, decía un estudiante de neurociencias a un ministro que eh, comunicaba una conferencia acerca de Jesucristo. Él decía, yo ya no puedo tomar la Biblia así como la tomaba antes, porque hay muchas cosas que literalmente no creo que sean posibles de acuerdo a lo que he aprendido últimamente. El ministro le decía, efectivamente, la Biblia tiene muchas cosas que son para tomar literalmente, pero otras de manera figurada, parábolas, ilustraciones. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la puerta. No podemos imaginar a Jesús en un marco y con una perilla. Lo cierto es que sobre la Biblia descansa toda lo que es la doctrina de la fe cristiana. Muchos estudiantes cuando entran a estudios superiores pierden la fe. Bueno, yo me atrevo a pensar que nunca habían tenido fe. Como es necesario tenerla cuando se llega a cierta edad, cuando el niño deja de pensar eh, como niño y ahora razona de una manera distinta, de una manera abstracta. Es el momento del nuevo nacimiento, cuando la persona tiene que nacer de nuevo. Si no tiene esta experiencia, va a perder la fe que tenía. Es una fe diferente la del niño a la de aquel que ya pasó por esa etapa del razonamiento abstracto que reconfigura toda esa estructura de pensamiento. Todos los niños que pasan a esa edad tienen esa experiencia. Cuando tienen fe, cuando la afirman por el testimonio de los mayores, la fe ahora sí se fortalece. Cuando no hay la experiencia de espiritual de nacer de nuevo, todo se pierde porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Dios no es un objeto para que lo pongamos en un laboratorio y que podamos probar, comprobar con el método científico las cosas que afirma la Biblia. Ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es que conozcamos a Dios y a Jesucristo y que nazcamos de nuevo para que nuestro espíritu muerto por el pecado vuelva a nacer y podamos entender ahora sí las cosas espirituales. Si creemos que hay un Dios, tenemos que pensar que es más grande que nosotros o no es Dios. Si a un Dios que yo creo lo puedo analizar y puedo cuestionar lo que dice y puedo comprenderlo aquí en mi mente pequeña, pues eso no es Dios, es cualquier otra cosa mía, como muchas cosas pequeñas que tengo y que entran en esta cabeza de chorlito. Pero si en esta cabeza de chorlito puede entrar todo lo que es Dios, pues eso que entró ahí no es Dios realmente. A Dios los cielos de los cielos no lo pueden contener, mucho menos un pensamiento humano. Hay, por esta incredulidad humana, varias teorías acerca de el por qué estamos nosotros aquí como estamos. La creación, el origen de la vida, el origen del universo, etcétera. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, que quiere decir una gran explosión, que la sitúan algunos de aquí a 14.000 millones de años. No sé cómo le hacen para hablar de años. Si los años nosotros los medimos con el Sol, la Tierra que da una vuelta al Sol, si cuando el Big Bang y pasaron supuestamente muchos miles de millones de años para que surgiera la Tierra, se formara la Tierra y el Sol, entonces eso de 13.800 millones de años, ¿en base a qué? Tal vez el creador que lo originó esta teoría ya tenía un calendario o pensó que había un calendario en algún lugar en el cielo para medir los 13.800 millones de años. Y yo los mido en base a cuando la Tierra da una vuelta al Sol es un año. Cuando el Big Bang, pues no había Sol ni había Tierra. Pasaron 10.000 millones de años de acuerdo a esta teoría. Bueno, la idea es que había un cúmulo de gases, hidrógeno, helio y muchas otras cosas que se acumularon, luego con otros elementos, hubo mucha presión interna por ahí, no sé, corriente, rayos ultravioleta, qué sé yo, una explosión tremenda y surgieron las galaxias, planetas, astros, etcétera. Eso se parten de que como el universo está en movimiento, dicen es que lo originó la explosión como si fuera una supernova y todo a moverse. Entonces, en base a los movimientos es que se calcula y dicen hace 13.800 millones de años que ocurrió esto. Bueno, eh,
La gente cree más fácilmente en muchas de este tipo de cosas que lo que dice la Biblia, porque no tiene la experiencia del nuevo nacimiento. Hay la teoría del caldo de cultivo. Esa data de algún que supuestamente hace 4.000 millones de años en algún lugar había agua con nitrógeno, carbono, hidrógeno, otros compuestos que ahí estaban simplemente. Con el paso de tiempo se formó como si fuera una manta de musgo, aparecieron células unicelulares sencillas que luego se fueron eh, com- eh, se fueron haciendo más complejas, de manera que de bacterias de una sola célula se formaron luego uh, pluricelulares. Después se formaron pues un renacuajo, una rana, una lagartija, reptiles, aves, mamíferos y es muy fácil inventar cosas de qué creer si las personas se niegan a creer la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el hombre con su conocimiento no llegó a conocer a Dios. Entonces, dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, Dios se reveló a sí mismo, a sus siervos, que luego predicaron para que llegásemos a conocer a Dios. Cuando salió el pueblo de Israel, yendo Moisés al frente, cuando salió de Egipto, cruzó por el mar Rojo que se abrió para que pasaran en seco. Lo mismo hizo el río Jordán para que el pueblo pasara, adultos, mujeres y niños, para entrar a la tierra prometida. Bueno, esta generación, con Josué al frente después, vieron las maravillas de Dios. Pero ¿qué pasó cuando vino una nueva generación que no había visto con sus ojos ni experimentado los milagros y hechos portentosos de Dios? Ellos perdieron la fe y se fueron a la adoración de otros dioses. La importancia de ver con los sentidos físicos las cosas. Bueno, en tiempos de Jesús, estando en Caná de Galilea, vino en una ocasión un noble a suplicarle que sanara a un hijo que estaba gravemente enfermo. Jesús dijo, si no ven señales, ustedes no van a creer. Y bueno, el noble le insistió, Señor, por favor, sana a mi hijo. Y le dijo, ve, tu hijo ya está sano. Por la palabra Jesús sanó a este niño. Bueno, pero el hecho que Jesús dice, si no vierais señales no creerías, pues nos hace pensar en que, bueno, ciertamente tenemos que creer, tenemos que tener fe, pero el Señor permite que confirmemos las cosas físicamente. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dios que nos hizo lo sabe. Y bueno, lo que quiere es enseñarnos a fin de que nos conozcamos a nosotros un poquito más. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? 1 Corintios 1:22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo, entendiendo que la misión suya y de los demás apóstoles era predicar el Evangelio y creyendo la promesa de que a la predicación de ellos seguirían señales y milagros, así lo hizo. En 1 Corintios 2:4 dice, cuando fui a ustedes, oh Corintios, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No les fue a comprobar que Dios existía, les fue a dar evidencia de Dios, les dio evidencias de la existencia, el poder y el amor de Dios. En su ministerio obró milagros, maravillas y hechos que van más allá de lo que es la ciencia y las leyes naturales. El apóstol más adelante les dice a los corintios, mas algunos están envanecidos, estando ausente de Corinto, les dices, muchos de ustedes están envanecidos con sus razonamientos y críticas, pero pronto voy a ir a visitarles y vamos a ver a esos que hablan mucho, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Recuerdo cuando niños escuchaba una frase que decía, a ver si como roncas duermes. Bueno, los siervos de Dios del día de hoy, ¿qué debemos de hacer? Debemos de predicar el amor y el poder de Dios. Debemos predicar la gracia que Dios nos muestra en el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Y debemos de creer y predicar del poder que Dios nos muestra por su Espíritu Santo. El poder de Dios se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, en Lucas 5, capítulo 5, nos habla de un milagro que Dios hizo, sanó a un paralítico. Dice Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron y desde la azotea lo bajaron. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Se desató la crítica de todo el mundo. ¿Cómo dice que perdonar pecados? Eso solo Dios. Dándose Jesús cuenta, les dice, ¿por qué murmuran entre ustedes? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o sana? Bueno, pues para que vean que el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Cristo tiene poder, le dijo al paralítico, hijo, levántate, toma tu lecho y camina. Lo cual hizo él. Bueno, así como Jesús nos muestra el poder y su amor sanando al paralítico, nos muestra también lo que es más importante. Antes de sanarlo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Atiende a la necesidad espiritual. Es más importante. Y seguramente aquel hombre estaba acongojado por su pobre vida espiritual, aún más que por su incapacidad motriz. Enseguida el Señor sanó al paralítico, dice la palabra. Dios nos muestra también su poder cuando nos conoce y atiende a nuestra necesidad mayor. Dios quiere obrar en nuestras vidas, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pero nosotros necesitamos conocer a Dios más. A veces no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos. El cuerpo lo tratan los médicos. Medicinas, tratamientos, operaciones. Es maravilloso lo que hacen a veces los médicos. Yo pasé por 2 operaciones en las que los médicos hicieron maravillas, me quitaron piedras de la vejiga, me operaron la próstata y bueno, mi vida es diferente con lo que hizo ese urólogo de una manera muy sabia. Bueno, los médicos tienen, no obstante, limitaciones y ellos se dan cuenta que a veces si el paciente no confía en la medicina, en el tratamiento, bueno, pues va a ser poco lo que hagan. Gracias a Dios que hay algunos que creen en lo espiritual cada vez más. Recuerdo que el doctor que me iba a operar, yo le dije, confío en que estoy en buenas manos porque veo su profesionalismo. Él me dijo, me da gusto que usted crea en Dios, le dije. Y oramos que Dios bendijera lo que hacía el médico. Bueno, gracias a Dios, porque los médicos tienen su campo de acción, es el cuerpo, pero muchos reconocen que tiene relación con los pensamientos y con el espíritu. Los psicólogos, ellos creen, dicen, no hay alma, muchos menos pensarán en espíritu. El día de hoy hay algunos que poco a poco admiten que hay algo que ellos no es objeto de su estudio, ni de su dominio, ni su conocimiento, el espíritu. Bueno, tal vez hay espíritu, aunque nosotros no lo conocemos, es lo que dicen ellos. Pero desgraciadamente muchos cristianos tampoco, y también ignoran muchas cosas del espíritu. Muchos creen que tenemos alma y cuerpo, pero no saben diferenciar entre espíritu y alma. Son cosas, una está en el polo norte y otra en el polo sur. Veamos lo que dice la Biblia en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre tiene 2 cosas,
cuerpo y espíritu, polvo y soplo de Dios. Cuando muere, dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El hombre ciertamente tiene dos cosas, pero no son alma y cuerpo, como muchos dicen. Tiene espíritu y tiene cuerpo. ¿Y qué es el alma? Bueno, es el resultado de la unión del polvo y el soplo de Dios. Ahora el hombre como ser viviente puede pensar, puede sentir y puede decidir. Estas son funciones de este ser viviente. Las funciones de algo que vive. La Biblia cuando dice ser viviente usa la palabra nefesh, carne que vive, carne que se mueve. Tú en la carnicería puedes ver carne, pero no se mueve. El carnicero es una carne que se mueve. Es un nefesh, usando la palabra hebrea. Es un alma viviente, es un ser viviente como tal. Piensa, siente y decide. Eso es un ser viviente. Los animales Dios los crió también de la tierra, pero no les sopló de su espíritu, sino que su palabra dijo, produzca la tierra seres vivientes. Seres vivientes, o sea, también carne que se mueve, siente y piensa, pero no tiene espíritu. Génesis 1:21 dice otra vez, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Cuando Dios hizo al hombre, éste vino a ser un ser viviente. Y cuando hizo a los animales, también vinieron a ser seres vivientes. En ambos pasajes se usa la misma palabra nefesh para referirse a esto. La Biblia, el Reina Valera actualizada del 2015, en lugar de decir vino a ser un ser viviente, dice, vino a ser un alma viviente. La Spanish Revision Version, la Bible Read and Gold también traducen alma viviente. ¿Por qué? Porque en realidad la Biblia traduce nefesh muchas veces como alma o como persona. En Génesis dice ser viviente, quiere decir carne que se mueve, un ser vivo, pero tiene aplicaciones muy amplias. Vino a ser. El polvo junto con el espíritu vino a tener ciertas funciones que le permiten razonar, sentir y decidirse. Son funciones del alma. No es que el alma sea algo similar al cuerpo o similar al espíritu. Son funciones, es como trabaja. Es como una computadora que puede elaborar, puede justificar, puede ampliar, puede reducir. Así es el alma. El Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos, Dios bendito. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios nos hizo, Él tenía ahí los planos, Él tenía el manual de cómo hacerles, cómo poner todo, nuestro sistema nervioso, nuestro ADN, las cadenas de neuronas, las sinapsis, todo aquello. Y de acuerdo a eso nos hizo. Bueno, eso es físicamente. Esa es la preparación para que al recibir el Espíritu, este ser vivo pudiera trabajar en base a todo lo que Dios había programado para ello. Los que hablan, científicos que hablan, que creen en Dios, hablan de un plan inteligente detrás de la creación. Un plan inteligente, de una mente inteligente, mucho más que nosotros. Trae al científico más sabio inteligente, al ingeniero más capaz de hacer, construir, idear lo que tú quieras. Trae la persona más buena del mundo, no importa quién sea. La Biblia llama a todos ellos hombre natural, que necesitan hacer de nuevo. El hombre natural no es capaz de percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Para él estas cosas son locura. Por eso el hombre piensa en Big Bang, en caldo de cultivo, antes de creer lo que dice la Biblia. Alguien dijo, Dios existe. Hablé con él esta mañana. Una vez un ciego a quien Jesús sanó, y los judíos fariseos que no creían en Jesús, le dicen al ciego,
no creas en él. Él es un hombre pecador. Dijo el ciego, bueno, yo no sé si es hombre pecador o no. Lo que yo sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Una realidad que no se puede esconder, algo que obedece a un poder espiritual incomprensible para esta mente humana, que desde luego no puedo meter a un laboratorio y reproducir cuando yo quiera. Yo soy persona humana, debo estar agradecido con Dios que me permita asomarme un poco a la grandeza de su nombre. La Biblia llama a esto arras del Espíritu. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros una vez, bueno, lo primero es producir el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Espíritu Santo también nos abre los ojos para que veamos el pecado. Juan 16:8, Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo también da a nosotros testimonio de nuestro cambio. Romanos 8:16 dice, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También nos guía en la vida cristiana. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer al pecado. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo, hemos hecho algunos comentarios, podríamos hacer muchos, pero el último que hago es que nos da una nueva relación con Dios. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no es tu experiencia todavía, pide a Dios la gracia de nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. No que nos cambie un poquito, que nos transforme completamente. San Agustín de Aquino, antes de convertirse plenamente a Cristo, siendo mujeriego y borracho, le decía a Dios, Dios, cámbiame, pero poco a poquito. Lo que necesitamos es que nos transforme todo, no que nos cambie, sino que nos dé la gracia de nacer de nuevo. Pídele a Dios esa oportunidad. Una vez que experimentes lo que es nacer de nuevo del Espíritu, lo que tienes que hacer es cuidar tu nueva vida, de manera que no apagues al Espíritu, de manera que no contristes al Espíritu de Dios. Espero que te sea bendición este estudio. Creo que fue más amplio que en otras ocasiones, no sé, pero ya sabes que siempre serás bienvenido a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.